El domingo pasado lo compartí el martes, pero no estábamos todos, entonces lo quiero compartir de nuevo y ampliar un poquito en este mensaje. El domingo pasado, la segunda reunión, en esta reunión me tocó abrirla y éramos muy poquitos al abrirla. Normalmente cuando empieza la reunión hay poquitos, luego vais llegando. Así que ahí queda una cuña para la puntualidad, que hay que llegar puntuales. Está bien llegar 10 minutos antes para ya estar en este lugar. Pero normalmente al empezar hay muy poquitos, entonces éramos 5 o 6 y luego ya fuisteis llegando todos. Y me tocó abrir la reunión y mientras yo traía un versículo para abrirlo, pero mientras estaba orando para empezar este tiempo, tuve una visión o vi en mi mente, o bueno, pues Dios de alguna manera nos habla también así, y vi una montaña de la cual salía un río, y era un río que empezaba cayendo agua en grado normal, pero según bajaba el río y llegaba al valle, aumentaba el nivel de presión y de cantidad del agua y se hacía un gran río después abajo, ¿no? Y claro, los ríos son muy representativos en la Biblia. El agua es muy importante lo que significa en la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, automáticamente que vi eso, pues comencé a orar en ese sentido. Cuando vemos ejemplos de río, y hoy vamos a ver cómo la Biblia habla del río de Dios, como si en la Biblia expresa de alguna manera una visitación, un mover de la presencia de Dios, es el río de Dios llegando a un lugar, a una vida, a una congregación, a una casa. Y al ver yo eso, pues obviamente empecé a orar y creo que era Dios diciéndonos: yo quiero traer mi río. El río de Dios siempre Él quiere llevarlo a un lugar porque el río de Dios trae vida. Y el río de manera natural en un pueblo, en una ciudad, es vida también. Hoy tenemos depósitos de agua donde, aunque deje de llover durante meses, hay depósitos, ¿verdad? Hay presas, hay lugares donde se podría tener agua aunque dejase de llover, pero antiguamente no había eso. Entonces, literal, cuando había un tiempo de sequía, había muerte en ese lugar. Los animales no podían comer, no podían beber, la cosecha se acababa, porque si no hay riego, si no hay agua, pues la cosecha muere. Entonces, eso era la desolación de un lugar cuando no había agua. Hoy pues tenemos esos adelantos, ¿no? Donde aunque estemos un año de sequía va a haber depósito. Entonces, cuando empiezo a ver eso, empiezo a orar: Señor, tú quieres traer un río. Entiendo que tú, siempre hay un río, y hoy lo vamos a ver. Siempre en una congregación, en una casa, en un hogar, siempre hay un río. Lo que pasa que hay ríos, como tú bien sabes, que están bien escondidos y que toca trabajar para sacar ese río. Hay ríos, hay momentos donde los ríos se desbordan, ¿verdad? Hemos visto también, y ese es el desbordar que Dios quiere traer. Dios quiere traer abundancia de su agua, pero nos toca clamar y orar y buscar el río de Dios. Y quiero arrancar desde un versículo en Apocalipsis. Si me acompañas, Apocalipsis 22, si lo quieres apuntar o ahí seguir en las pantallas. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, estoy en Reina Valera. Y esto no pertenece a la serie, estamos dando una serie. A mí no me gusta nada romper las series, porque soy muy sistemática en mi manera de pensar y mi carácter. Entonces, las series pues son sistemáticas y ayudan a que un tema se refuerce muy bien. No me gusta parar una serie, pero pues ha estado fuerte esto en mi corazón desde el domingo pasado. El martes oramos en la oración por ello. Y le pregunté al Señor si quería que lo compartiera hoy, y creo que es Dios que me lleva a poder compartirlo, y que se despierte en nosotros también un entendimiento de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia, en medio de nosotros, porque sí hay un río y Dios quiere traer aún más ese río. Y dice así Apocalipsis 22, 1 y 2: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ese río del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río. O sea, la escena está hablando del cielo. O sea, este es el último capítulo que tenemos en nuestras Biblias, en Apocalipsis, y está dando una imagen y un cuadro del cielo. Y dice que en medio de esas calles que hemos leído, ¿verdad?, de oro, mar de cristal, y será maravilloso, dice que en medio de esa ciudad celestial donde viviremos, hay un río. Y que ese río nace desde el trono de Dios, desde el lugar donde Dios gobierna,
desde ese lugar de majestuosidad de nuestro Dios. Y ese río pasa por en medio de la ciudad. Y a los lados, dice, de ese río, estaba a uno y al otro lado el árbol de la vida. Y es muy interesante que todas nuestras Biblias en Génesis comienzan con este árbol y el último capítulo en nuestras Biblias termina con este árbol. ¿Recuerdas ese árbol de la vida? Donde a alguien se le ocurrió coger un fruto y a causa de eso vino la caída y por eso Jesús tuvo que venir a rescatarnos y a salvarnos. ¿Sí? ¿Sabes de lo que te hablo? Es muy curioso que nuestras Biblias terminen con ese árbol y fíjate lo que dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ese árbol que en un inicio fue para desobediencia del hombre, ¿recuerdas? Aquí ya en un mundo ya reconstruido, restituido, esto nos habla de una ciudad ya celestial, donde Dios ya ha restituido todo lo que el pecado hizo. Esto habla de un final ya de esos tiempos. Ese árbol ahora que sirvió para la caída del hombre y para que entrara el pecado, ahora ese árbol sirve para sanidad de las naciones, en ese final ya de restitución que Dios traerá. Ahora, eso no es lo digo como dato curioso, pero quiero que veamos que algunos dicen que esto es metafórico, otros comentaristas dicen que es real, que literalmente en la ciudad celestial habrá un río. No sabemos si será metafórico, será real, pero el caso es que nos da la expresión este versículo que del trono de Dios salen aguas. Y aguas que en este caso llenan la ciudad de Dios. El agua sabemos que, como acabo de decir, tiene un simbolismo de vida. Donde hay agua, hay vida. La presencia de Dios cuando llega a nuestras vidas, y no hablo de la presencia de Dios de que Él está en todo lugar, sino de la manifestación de su presencia, la llenura de su Espíritu Santo produce vida en nosotros. Lo que activa nuestros espíritus, lo que activa nuestros corazones es la vida de Dios. Estamos diseñados, tú y yo, para que la vida de Dios venga a nosotros y en ese momento cobre vida todo lo que Él ha depositado en nosotros, porque Él en ti ha puesto sueños, ha puesto anhelos, ha puesto propósito, ha puesto dones, como ya sabemos, y todo eso se activa no por una frase motivadora, no porque tú a ti mismo te automotives o autoesfuerces, todo eso se activa por la vida de Dios en ti. Entonces, cuando hablamos del río de Dios y lo que me llevó el Señor a orar el domingo pasado y continué por unos minutos al principio de la reunión orando fuerte por eso, porque sí que se avivó en mi corazón el orar porque el río de Dios venga. El río de Dios es el que nos saca de nuestros estados a veces de letargo. ¿Entiendes lo que es un letargo? Un adormecimiento, como a veces estamos anestesiados por tantas cosas que escuchamos. Veíamos hace unos domingos como Babilonia, ¿verdad? Ese espíritu de Babilonia nos anestesia, nos adormece en nuestro espíritu y podemos tener vidas superactivas en todo lo natural, pero en lo espiritual nos adormecemos. ¿Te ha pasado alguna vez? Te adormeces a las cosas del espíritu, te adormeces a la oración, te adormeces a los planes. De pronto sabes que Dios te habló hace años y te dio propósito y puso sueños, no sé, llegaste a Cristo y de pronto hubo un sueño en ti de un día estar en política y poder ser luz ahí en política, y eso se durmió y ni estudiaste ni derecho ni políticas ni nada para prepararte, porque eso se durmió. No sé, o te puso Dios sueños y visionaste muchos niños y donde ibas a llevar el evangelio a las calles, a donde hubiera niños. Y ¿me vas captando? Y son sueños que Dios pone, pero de pronto todo eso a veces entramos en un adormecimiento, en nuestra vida de oración, en nuestra vida, incluso terminamos hoy un ayuno. Y los ayunos muchas veces entramos con una expectativa de que wow, esta semana, o sea, cadenas se rompen, mi vida cambia, los ángeles vienen y como la escalera, ¿no?, de Jacob, y yo y los veo subir y bajar los ángeles y oigo arpas y sonidos del cielo, y acaba a veces la semana de ayuno, ya sea de iglesia o tuyo personal, y a veces no ha pasado nada. Y a veces acabas ese tiempo y dices, no veo nada, no ha pasado nada.
Porque hay todo un mundo espiritual al que en ocasiones estamos dormidos. Porque Dios siempre está obrando. Cuando le buscamos en ayuno, en oración, siempre Dios va a hacer cosas, pero a veces no nos damos cuenta. A veces Él quiere también que no veamos nada aparentemente y que por fe ahí creamos que Él ha hecho algo. Y nos frustramos. Y lo único que nos va a sacar de esa frustración, de ese letargo, de esa anestesia a la que tantas cosas que nos rodean nos tienen muchas veces anestasiado, es el río de Dios. El río de Dios es agua, es la vida de Dios llegando a un lugar. El río de Dios lo cambia todo. A veces desde aquí enseñamos, intentamos motivarte, porque la palabra despierta cosas en nosotros y porque pues necesitamos ser instruidos también y aprender qué dice la Biblia. Y está bien, nos lleva a tomar decisiones y es necesario y es bueno, pero lo que realmente activa nuestros espíritus es el río de Dios, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Hay un momento en la Biblia donde es una historia que yo medito mucho en ella y os he hablado muchas veces, la parte donde Esdras empiezan a reconstruir el templo, ¿recuerdas? El templo que habían tirado los enemigos, con Esdras se empieza a reconstruir y las murallas con Nehemías, ¿te acuerdas? Esos libros de la Biblia. Y vienen los enemigos y se para la construcción. Y no se para un mes, no se para 3 meses, se para por 14 años. Y es muy crudo leer eso en la Biblia, porque a veces nos vemos muy reflejados en cómo Dios muchas veces nos da un propósito, nos da una visión, y por haber caído en miles de trampas y engaños del enemigo, paramos de hacer esa obra. Y es muy interesante porque pasan los 14 años, esa gente ya vivía para sus casas. O sea, dice la Biblia en el libro de Ageo, que es contemporáneo de Esdras, dice que vivían para sus casas. Construyeron sus casas muy bonitas, compraron sus muebles de madera muy bonitos, hicieron todo muy bonito. Se habían olvidado. Después de 14 años, ¿quién se acordaba ya del templo? Pues ya estabas para ti, para tu curro, para tu día a día, para mi casa. La gente se había olvidado. Y dice el capítulo 3 del libro de Ageo, creo que es el 3, la verdad no lo he comprobado, pero creo que sí, o el 3 o el 4. Dice que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y despierta el espíritu tanto de Zorobabel, de Josué, como de todo el pueblo. ¿Y sabes lo que sucede después de ese despertar? Ellos mismos comienzan de nuevo a construir. Ahora, a mí esa escena me llama mucho la atención, porque estamos muy acostumbrados hoy en día a las charlas motivacionales. Y ahí en esa escena no se paró nadie, ni un líder, a motivar al pueblo. Hay que trabajar, hay que volver a la obra, el templo se nos cae, hay que construirlo. Y no digo que eso esté mal, hay momentos donde la motivación todos la necesitamos. Pero me llama mucho la atención porque fue un río de Dios que llegó a ese lugar. Dice la palabra de Dios literalmente que el Espíritu Santo despertó al pueblo. Y automáticamente dice, después que se despertaron, se pusieron a trabajar en la obra. Para mí es tan impresionante esas palabras porque yo ahí aprendo que no es algo humano el despertar de nuestro interior, que no es algo simplemente decirte, enseñarte, o viene el río de Dios o no le hacemos. En esa escena fue un río de Dios visitando ese lugar. Fue un despertar que vino. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en terminar lo que habían dejado? En 1 año acabaron todo. O sea, no solo se despertaron, año y algo, no solo se despertaron, sino que se pusieron las pilas y terminaron el templo y fue glorioso. Dice la Biblia que la gloria postrera de ese tiempo fue mayor que la primera, con lo cual el segundo templo fue glorioso. Y todo no porque un líder carismático subiera y dijera, vamos a... No, porque vino un río de Dios a ese lugar y despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Vamos a Salmo 104 en la NTV, si lo quieres apuntar también. Versículos 10 al 13. Este sí lo leí el martes, te lo quiero volver a leer porque me ha hecho pensar mucho este capítulo 104.
Es un capítulo entero, el 104, que habla sobre la creación de Dios. Es muy bonito el capítulo 104 de Salmos. Habla de Dios como creador de los animales, de Dios como sustenta los ríos, los arroyos, que los animales coman, beban. Nos da un cuadro, un panorama de un Dios que abastece el mundo. Él lo ha creado y Él hace que se sostenga. ¿Sí o no? Lo sabemos, pero ese salmo nos lo afirma de manera muy bonita. Tenemos un Dios que no solo creó, sino que se encarga de que lo que creó se mantenga. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, yo quiero extraer los versículos, por no ser muy largo, 10 al 13, porque aparte de ser algo en lo natural, que nos habla este salmo, es un cuadro espiritual de cómo Dios también nos abastece a nuestro espíritu, a su pueblo, a sus hijos. Y dice así, versículo 10 en la NTV: tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Aquí es donde yo dije, bueno, mi visión no iba tan mal. Aquí dice que también el agua descendía desde las montañas. Proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed. Hasta para los burros Dios provee agua, ¿verdad? Ahí el que tenga oídos para oír, que oiga. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Este último versículo para mí ha retumbado toda esta semana. Desde tu hogar celestial, por eso lo conecto con Apocalipsis, desde tu trono envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo para saber que tenemos un Dios que no solo abastece lluvia a los campos, que no solo pone ríos para que los animales beban, para que las aves beban, que no solo trae los ambientes para que el mundo perdure y se abastezca, sino que tenemos un Dios que desde los cielos manda su río para que tú no te mueras espiritualmente. Sin el río de Dios nos morimos. Sin el río de Dios, tú puedes arrastrar por un tiempo según tus fuerzas, según tus ganas, pero el río de Dios es lo que va a producir vida. El río de Dios, como he dicho hace un momento, ya está en este lugar, está en cada congregación. Mira, cada congregación es tan distinta. Unos saltamos más, otros saltamos menos, unos hablamos en lenguas, otros no, unos levantamos las manos más, unos somos más pesados, venga ahora, otros son más tranquilos. Cada congregación es diferente, pero en cada una de ellas siempre, escúchame bien, siempre hay un río, porque Dios es el Dios que abastece a su pueblo. Y Dios sabe que sin su vida en nosotros, sin su río en nosotros, yo me muero. Tú te mueres. Lo que ocurre es que muchas veces el río es más palpable en unos lugares que otros. ¿Te ha pasado? Llegar a un lugar o llegar a una casa donde se respira el río, se percibe el río. Y tú dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Simplemente que hay ríos, como tú bien sabes, y los que entendéis más de esto sabéis más, hay ríos que son subterráneos, ¿verdad? Y que solo se van a ver cavando. ¿Y cuántos lugares después de cavar, ¡boom!, salieron las aguas, ¿verdad? Y salió un gran río. Esos famosos pozos que luego trajeron afluentes y ríos. Aquí dice que ese río viene del cielo, pero hay ríos que luego acaban soterrados y hay que desenterrarlos. Pero en todo lugar siempre Dios se preocupa de traer vida a su pueblo, a su iglesia. En tu hogar hay un río, porque Dios está. Y Dios es el Dios de tu casa. Y si Dios es el Dios de tu casa, igual que en este pasaje, Dios va a abastecer de río y de agua tu hogar, tu casa. Quiero ir a otra historia y con esa terminar. ¿Me ayudas, porfa? Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer desde el 1, el versículo 15, porque quiero que aprendamos de esta historia que habla de un río también. Y vamos al capítulo 1 desde el versículo 18 y te voy un poco ampliando la historia.
Dice así, este es el principio del libro del Éxodo, que es la historia de Moisés y la historia de los hebreos ahí en Egipto. ¿Te acuerdas de los hebreos que con José, verdad? ¿Te acuerdas años atrás un José que se lleva a su pueblo porque había hambre en toda la tierra y se lleva a su familia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pues su familia se multiplicó tanto que se hicieron millones. Los hebreos se multiplicaron desde Jacob y todos sus hijos se multiplicaron a ser millones. El faraón se asusta y este faraón que hay ahora ya no conocía a José. Los anteriores conocían a José y había favor para con la familia de José, pero este ya no, habían pasado muchos años. Y crece tanto los hebreos que Faraón empieza a asustarse y empieza a decir, esta gente es fuerte y si se levantan con esa fuerza van a venir contra nosotros y nos pueden vencer. Y él trae una orden de matar a todos los varones hebreos que nacieran. ¿Recuerdas, verdad? Esa parte de la historia, y ahí vamos a leer. Versículo 18 del capítulo 1 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, porque no te he contado, pero cuando él da esa orden que se mueran los niños varones, hay 2 parteras con temor de Dios que no los matan, que atienden los partos, pero no matan, no obedecen a lo que había dicho Faraón. Entonces Faraón se entera y se enfada. Dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Como dirían las abuelas, tenían una horita corta, ¿verdad? Como cuando vas a dar a luz, que tengas una horita corta. Parían así, como churros, eran fuertes, eran robustas. Dice, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, fíjate lo que dice, echar ¿a dónde? Al río, a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Vamos al capítulo 2, aquí viene el gran Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Era guapo el Moisés, ya tuvo que ser bonito para que la Biblia destaque que era hermoso, era un bebé bonito. Y estos papás hebreos habla de ellos. El libro de Hebreos en los héroes de la fe dice que por la fe de estos papás Dios preservó la vida a este bebé. Porque para esconderle 3 meses tuvieron gran fe, porque podían haberles matado, estaban incumpliendo una legalidad que el rey había dicho. No sé si me sigues. Y por incumplir esa legalidad se la jugaron, pero ellos sabían que su hijo tenía un gran propósito y quisieron guardar su vida. Versículo siguiente dice el 4, y una hermana suya, Miriam, la hermana de Moisés, se puso a lo lejos. Me he saltado el 3, que ese es muy importante. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó su mamá una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla, ¿de dónde? Del río. Sabes que era una canastilla, y dice que la mamá la calafateó, significa que la dio una cera, que hasta hoy en día ya no se hace, pero por muchos años en los barcos se ha echado esa cera para que el agua no entrara, para que no se hundiera. Una cera como de impermeabilizar, no sé si está bien dicho. Y esta mamá hizo eso con la canastilla para que cuando lanzara a su hijo al río, el agua no entrara y el niño no muriera y no se hundiera. Versículo 4, y una hermana suya, Miriam, se puso de lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, que ya era raro, porque se lavara en el río común con los demás. La hija de Faraón, ellos tenían sus propios arroyos, todo formaba parte del plan de Dios, ¿verdad? Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que lloraba, que el niño lloraba, pobrecito. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de los hebreos para que te críe este niño.
le preguntó. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora, creo que sabes la historia, ¿verdad? Esa mujer era su mamá. Dios le dio la oportunidad y esa Miriam fue astuta, fue muy inteligente y dijo: ¿quieres alguien que te lo críe, alguien que le dé el pecho, alguien que lo guarde, que lo cuide y cuando ya esté criado te lo dé? Estaba pensando: mi mamá lo va a criar. Dios le dio la oportunidad a esta gran mujer, a Jocabed, de criar a su hijo aproximadamente 8 años, porque era lo que tardaban en destetar al niño. Esos 8 años estoy segura que le contó quiénes eran, quién era su pueblo, quién era el Dios de los hebreos. Por eso Moisés, años después, él sabe que él era hebreo, él sabe quién era el Dios de los hebreos. Ahora, eso no es lo que me quiero quedar. Aquí en esta historia hay un río y este niño es lanzado a ese río. Este río en esta historia es símbolo, por todo lo que leemos y sabemos que pasó, de muerte. Porque tenemos a un rey que dijo matar a esos niños, y como esas parteras no lo hicieron, dijo echarlos al río. O sea, dicho de otra manera, dijo tirarlos para que se ahoguen y se mueran. Ese río estaba en un lugar de pura desolación y muerte, donde me imagino que el ambiente de muerte para los hebreos era fuerte. O sea, acababan de dar una orden de que los hijos varones murieran. Imagínate eso para el pueblo hebreo. Pero con esto quiero acabar y dejarte con esto pensando y en una búsqueda también de ese río de Dios. En medio de cualquier ambiente, por más destructivo que sea, por más ambiente de muerte que sea, cuando hay un río, Dios cambia ese ambiente en vida. Ese río, aunque Faraón dijo simboliza muerte, Dios dijo: hay un río, hay vida. Y esa vida de Moisés, cuando Moisés vemos en esta historia que vive y tan bonito y tan milagroso fue su historia, tú no pienses solo en Moisés. Dios no estaba solamente preservando y trayendo vida a través de ese río a ese bebecito Moisés. No. Dios estaba pensando en todo su pueblo, porque ese bebé iba a ser el libertador. Porque 80 años después, ese bebé hecho un hombre se iba a presentar en ese mismo lugar, iba a pararse delante de Faraón y si le iba a mirar a los ojos y le iba a decir: en nombre de Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. ¿Recuerdas? Y todo lo que pasó tan increíble en esa historia, y el pueblo fue libre. Dios sabía que ese bebé iba a ser el libertador. Dios sabía que ese bebé hermosote, bonito, chiquito, iba a ser el libertador de su pueblo, de casi 3 millones de personas. Entonces, cuando Dios permitió que ese río estuviera en ese lugar, el río Nilo que conocemos y sabemos que era ese río, cuando Dios vio ese río y puso ese río, por más panorama de muerte que Faraón dijera ahí van a morir esos niños hebreos, Dios dijo: no, hay un río y yo voy a traer vida. Y va a ser una vida no solamente para este bebé, va a ser una vida para todo mi pueblo. Esta vida que yo voy a preservar, Moisés, va a representar la libertad de mi pueblo, va a representar mi provisión para mi pueblo. Moisés representaba la provisión de Dios para ser liberados. Moisés representaba para mí uno de los líderes más grandes que hay en la Biblia. Moisés proféticamente siempre estuvo relacionado con las aguas. Salieron de Egipto y Moisés fue el que hizo así y se abrió el mar. Se abrió en dos el mar. Moisés fue el que golpeó una roca y salió ¿qué? Agua. La vida de Moisés estaba condenada, entiéndeme bien, no peyorativamente lo digo, a vivir entre agua. Por eso su nombre es sacado de las aguas. Porque el agua y el río de Dios siempre tiene que estar en nuestra vida. Cuando pienso en una iglesia, en una congregación, en nuestra iglesia, y pienso en muchas cosas que
una iglesia pues anhela tener, quiere tener, y hemos tenido un año muy complicado y uno dice, pues quiero tener esto, quiero que la iglesia haga esto, quiero que la iglesia tenga lo otro, y hay tantas cosas que uno anhela, pero cuando pienso en todo eso y digo, Señor, y después de ver el domingo pasado esto y haber tenido esta carga toda la semana, resurge en mí el deseo, el anhelo y el decir, Señor, es tu río lo más importante. O sea, lo demás es secundario, terciario, cuartiario. Es tu río lo más importante. Es que si el río de Dios está, podemos tener 1, 2, 3 actividades o ninguna, pero es que el río de Dios esté, que la vida de Dios esté. Escuchaba hace años a unos hijos de unos pastores, ya son grandes, pero les escuchaba entrando a la adolescencia, y pues los hijos de pastores están horas y horas, ¿no? Y se comen todos los cultos, y el de oración, el de ayuno, el de oración de la mañana, el de oración de la noche, el retiro, el congreso, y todo, ¿no? Y llega a ser muy cansado en ocasiones. Y les escuchaba hablar sobre esto, y ya un poquito más adolescentes, decir, nos llegamos a cansar de la iglesia, de tantas actividades, de tantos congresos, de tantos. Era una iglesia además, y es una iglesia muy bonita, activa, pero les escuchaba decir, pero recordamos, aun siendo pequeños, y se alargaban las reuniones a veces horas y horas, pero aun siendo pequeños recordamos que cuando el Espíritu Santo venía no nos aburríamos, que aun estando hartos muchas veces porque mis papás parecía que vivían ahí en la iglesia, y estando hartos muchas veces de todo, pero cuando el Espíritu Santo traía su río era divertido, no nos queríamos ir. Y de pronto estabas en ese lugar, y ellos lo cuentan, y te querías quedar, cuando toda la vida estabas, papá vámonos, papá vámonos, papá vámonos. Pero venía el Espíritu Santo y tú decías, me quiero quedar. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando el río de Dios está en un lugar, se vuelve atractivo todo en ese lugar, porque es vida en ese lugar, porque nuestros hijos, nuestras generaciones querrán estar en ese lugar, no por las actividades super guays que tengamos, sino porque el río de Dios está, y eso atrae, despierta nuestros espíritus. Cuando el río de Dios en una casa empieza a aflorar, todo lo que muchas veces hemos batallado con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, y hemos peleado y hemos insistido y una y otra vez, y los papás que somos bien insistentes, ¿verdad? Cuando el río de Dios llega a un lugar, no quiere decir que tu hijo se vuelva allá, no, hay procesos en todos, pero cuando el río de Dios llega a un hogar y se expone ese río en un lugar, lo difícil se vuelve fácil. Lo tedioso y lo cansado se vuelve atractivo, porque el río de Dios despierta, trae vida. Hay tantas cosas en nuestro interior, hay tantas cosas en una congregación donde necesitan la vida de Dios que despierte, la vida de Dios que traiga. Entonces yo quiero orar por esto en esta mañana, y ya si vamos bien de tiempo, y ya poder terminar orando. Y que ahí desde tu lugar tú puedas saber que sí hay un río, y que en el anhelo y el corazón de Dios es traer a más ese río a tu vida, y que en nosotros está el pedirle, el clamarle y el disponernos para ese río, y que en medio de nosotros Dios está y su río está, y que hay temporadas a veces que ese río nos toca pelearlo más, pero su río está. Y cuando yo veía eso el domingo pasado, era como un despertar en mi corazón de parte de Dios, de yo voy a mandar mi río, yo voy a mandar mi río. Cuando Dios da una orden, va en serio. Cuando ese río que dicen los salmos, que nace desde el cielo, que nace desde su trono, y Dios da la orden de mandar ese río a un lugar, Dios ya sabe todo lo demás, y Dios va en serio cuando Dios dice eso. El río de Dios cambia todo tu panorama es cambiado cuando el río de Dios llega. Amén. Ponte en pie.
quiero que por unos minutos tú puedas orar. Y el martes estuvimos orando, pero hoy estamos todos aquí juntos. Y quiero que puedas orar ahí desde tu lugar y decirle: Señor, me declaro necesitado de tu río. Díselo tú ahí con tus palabras. Me declaro necesitado de tu río, Señor. Me declaro necesitado de tus aguas. Reconozco que mi mente, mi corazón necesita tu agua, Señor. Nos declaramos, Señor, en esta mañana. Tu iglesia se declara aquí en este lugar necesitada del río de Dios. Señor, y sabemos y hemos leído que es un río real, que viene de ti, Señor. Y todo lo que viene de ti es puro, es verdadero y es pleno. Nos declaramos en esta mañana, ahí desde tu corazón, díselo. Nos declaramos como iglesia necesitados de tu río, Señor. Declaro mi vida, mi casa necesitada de tu río, Señor. Ven y visita esta tierra, ven y riega esta tierra, Señor. Y llénanos, Espíritu Santo. Vamos, díselo ahí un minuto desde tu lugar. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, más. Ven. Señor, yo declaro y profetizo sobre este lugar un tiempo que tú inauguras, Espíritu Santo, de un río mayor. Que yo lo que vi la semana pasada pueda ser así en el Espíritu, en este lugar. Yo profetizo, Señor, que el agua viene desde las montañas, desde tu trono, Señor, desde tu lugar celestial, y viene sobre esta casa. Yo profetizo un río abundante sobre este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, que a partir de hoy se inaugure un río que aumente su caudal, que aumente su fuerza, y que la vida de cada uno de los que estamos aquí sea afectada por ese río. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero que contenemos este canto, pero abre tus ojos un momento. Algo que yo siempre le he agradecido al Señor, tantos años, desde los 16 años que me comprometí en serio con Dios. Ya han pasado unos cuantos, ya no tengo 25, aunque lo parezca, ya no tengo esa edad. Pero han pasado tantos años, tantas temporadas, tantos momentos. Hay momentos que he leído 3 horas la Biblia al día y hay momentos que en una semana no la he leído. Hay momentos donde he orado por horas y hay momentos donde en días no he podido orar. Temporadas, todos las vivimos, ¿verdad? Pero algo que le doy tantas gracias a Dios, no sabes cuántas veces yo le agradezco esto a solas, es que en medio de todas las temporadas, más fría, menos fría, más arriba, más abajo, siempre Dios ha conservado en mi corazón un deseo por ese río. Puedo decir que no hay ninguna temporada de mi vida, por apática que haya llegado a estar, que este tipo de mensajes o esta oración del Señor manda a tu río no haya sido algo real en mi corazón. Y eso no es algo que yo pueda decir, bueno, eso es porque yo, no es algo mío, Dios lo pone. No es algo que nos podamos jactar de eso, ¿no? Dios pone ese deseo, Dios pone ese anhelo. Y tantas veces le doy gracias a Dios por decirle: Señor, aunque he estado mal, pero gracias por preservar en mi corazón el hambre por ti.
Porque he tenido tan claro desde que me entregué al Señor con 16 años. Ha sido algo que lo he tenido tan claro que sin su río, sin su vida, yo me muero. O sea, me muero, yo puedo tirar un poco, pero a mí lo que me mantiene y me sostiene en visión, en sueños, en ánimo, es el río de Dios. Y yo puedo estar a lo mejor días desconectada, pero yo sé que me paro en mi cuarto a solas o en el coche donde esté, y yo sé que puedo orar de manera real. Señor, me muero, manda tu río, visítame de nuevo, visita mi vida, visita mi casa, visita este lugar. ¿Y sabes qué he encontrado después de tantos años? Que Dios jamás ignora una oración así. No importa tu estado, no importa que vengas del fango de los fangos, no importa que estés manchado hasta aquí, no importa que la hayas fastidiado mucho, no importa que vengas de kilómetros de estar alejado, no importa que vengas de un año sin leer la Biblia. Una oración desde cualquier rincón que diga: Señor, manda tu río, manda tu río, Dios. Tú eres el Dios que tiene un río desde su trono. Manda tu río, Dios. Jamás, escúchame bien, jamás Dios va a dar la espalda a una oración así. Nunca. Porque aunque seas el pecador de los pecadores. Porque eso es un corazón que se vuelve a Dios y que manifiesta su necesidad. Él es la vida. La vida no nace de ti, la vida nace de Dios en ti. La vida no nace de tus propósitos, la vida nace de los propósitos que Dios ha puesto en ti. La vida no nace de tus sueños, cumple tus sueños. La vida nace de los sueños que Dios ha puesto en ti. Él es vida. Por eso cuando acudimos a Él, de repente se abren los cielos y viene ese agua a tu vida, ¡boom!, y vuelve a renacer. Que Dios traiga eso en esta casa. El río ya está. Que Dios aumente su caudal. Que Dios traiga su gloria. Que Dios traiga su presencia. Que Dios traiga vida en medio de nosotros. Y esa vida y ese agua sana la ciudad, sana allá afuera. Y muchos vienen a beber de ese agua. Muchos. Porque es la vida de Dios lo que la gente necesita. Porque sabes que allá afuera la gente tiene hambre por la vida de Dios que tú y yo tenemos a nuestro alcance. La gente está desesperada por vida. La gente allá afuera se nos muere de depresiones, de tristezas, de frustraciones. ¿Qué puedes encontrar allá afuera? Hay cosas súper divertidas. Pero al final te vas a tu casa y ¿qué te llena? Solo Dios. Su vida en ti. Saber que el Creador me ama. Saber que tengo una eternidad con Él. Amén. Así que déjame cantar este canto. Dios nos lo dio hace unos meses y quiero que lo podamos cantar juntos en esta mañana proféticamente. Ahí cierra tus ojos, escúchalo, solo son 2 estrofas.